Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Hola, Tomás. Hola, Guillermo. 7 años han transcurrido desde la salida al aire de este programa, que se ha consolidado como un referente para toda la comunidad jurídica y público en general, coadyuvando a la construcción de una cultura constitucional para alcanzar la justicia social que todos aspiramos. Agradecidos con la fidelidad que nos han brindado durante estos 7 años. 7 años en esta labor pedagógica permanente con miras a la formación de una generación adoctrinada en la convivencia constitucional. Es motivo de celebración y satisfacción llevarles cada semana el contenido de nuestra ley fundamental y de la labor que desarrolla el Tribunal Constitucional como garante de una justicia constitucional ciudadana. Y hoy estaremos hablando de la importancia de este espacio en la labor de difundir el contenido de nuestra Constitución Dominicana. Precisamente nos acompaña el magistrado presidente de esta alta corte, doctor Milton Ray Guevara. Además, Tomás, nos acompaña el magistrado José Alejandro Vargas Guerrero, coordinador de este programa. Con él conversaremos sobre estos 7 años al aire, donde no solo transmitimos las actividades que realiza el TC, sino también la labor jurisprudencial de esta alta corte, que en una década ha impartido justicia constitucional ciudadana. Iniciemos el contenido de hoy con un recorrido durante estos 7 años del Tribunal Constitucional en este programa, La Voz del Tribunal Constitucional. Adelante. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana celebra con júbilo el 7º aniversario de su programa televisivo La Voz del Tribunal Constitucional, una iniciativa que busca expandir a nivel nacional e internacional el conocimiento del contenido de nuestra Carta Magna. Este espacio ha experimentado cambios sustanciales, siempre en busca de mejorar su contenido, lo que le ha permitido superar con rotundo éxito los retos y exigencias de un medio tan efectivo, pero extremadamente exigente como es la televisión. Se pondera el hecho de que este programa se mantiene a la vanguardia, incluyendo cada cierto tiempo nuevos contenidos buscando agradar a sus asiduos espectadores que abarcan las comunidades jurídica y comunicacional, así como también diversos sectores de la vida nacional y en el exterior. En una primera etapa, el programa contó con la coordinación y supervisión del magistrado Wilson Gómez Ramírez, quien tras cumplir su periodo como juez de la Alta Corte, dio paso al magistrado José Alejandro Vargas Guerrero, quien funge ahora como coordinador de este programa. La primera emisión de este espacio salió al aire el 19 de diciembre de 2015 a través de la Corporación Estatal de Radio y Televisión CERTV Canal 4 y 6 meses más tarde, en mayo de 2016, comenzó a ser difundido para el exterior, al pasar a ser transmitido por Digital 15 y Telemicro Internacional los domingos a partir de las 10 de la mañana, hora local de República Dominicana. Estamos felices de celebrar nuestro 7º aniversario con el favor de tanta gente buena y noble que nos ofrecen su apoyo de manera constante y permanente. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor, y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. Seguimos en esta celebración por el 7º aniversario de La Voz del Tribunal Constitucional. Luego de ver la evolución de este espacio ciudadano, es momento de recibir a nuestro invitado para hablar especialmente del rol de este espacio en la formación de la generación constitucional. Así es, Tomás. No podemos desaprovechar la oportunidad de conversar con quien concibió un espacio de difusión masivo que llegue a la mayor cantidad de personas, tanto fuera como dentro del territorio dominicano. Nos referimos al honorable presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara. Gracias, estimados compañeros. Como ustedes han adelantado, hoy conversamos con alguien muy especial e ideólogo de este espacio, la voz del Tribunal Constitucional. El presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Ray Guevara, nacido en Samaná, doctor en Derecho Público por la Universidad de Niza, Francia, licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con altos estudios en destacadas instituciones de educación superior de París, Estrasburgo, Niza,
Trieste, Barcelona, La Haya, entre otras ciudades del mundo. Profesor de grado y posgrado en su querida Pucamaima, así como en el Instituto Global, UNIBE. En el sector público ha ocupado destacadas funciones desde embajador extraordinario y plenipotenciario en Francia, ministro de Trabajo, hasta senador por la provincia de Samaná. Ha publicado múltiples obras de obligatoria lectura en materia constitucional, derecho del trabajo, entre otras, del área jurídica. Fue designado por el Consejo Nacional de la Magistratura como presidente del Tribunal Constitucional en diciembre de 2011, recientemente investido por su gran valía profesional, moral y ética, doctor honoris causa por la Universidad APEC. Bienvenido a su casa, distinguido magistrado presidente y queridísimo profesor. Muchas gracias por la generosidad de invitarme al programa. A ti, Mildred, y a Chanel, me siento sumamente complacido en la celebración de este 7º aniversario que demuestra la consistencia del mensaje que el tribunal, a través de todos los colaboradores que han servido en el mismo, envía al pueblo dominicano y más allá, porque en el extranjero hay muchos dominicanos y también amantes del derecho constitucional de otros países y de otros tribunales que siguen con interés las presentaciones que se hacen aquí semanalmente de la voz del Tribunal Constitucional. De ahí que es un verdadero motivo de alegría compartir esta nueva celebración. Magistrado, ¿cómo nace la idea de la voz del Tribunal Constitucional? La voz del Tribunal Constitucional nace de una necesidad. La justicia constitucional es una justicia joven y más aún cuando iniciamos nuestras labores en el año 2012. Y era necesario empoderar progresivamente a la ciudadanía del conocimiento de las actividades del tribunal, de la finalidad, de la misión que la Constitución le asigna al tribunal, que es garantizar la supremacía de la propia Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. En consecuencia, todo eso se unía porque nosotros estábamos en el deber y en la obligación de llevar a todas las ciudadanas y a todos los ciudadanos pues el eco de las actividades que el tribunal constantemente desarrolla, tanto en el aspecto jurisdiccional como en el aspecto administrativo. Y eso ha servido para unir más a la ciudadanía con el Tribunal Constitucional. Y la gente busca este programa y lo recibe con simpatía, con alegría y como un medio de educación constitucional, como un medio de cultura constitucional que acerca al ciudadano al tribunal. Luego de tener, magistrado, una idea y un fin claro, ¿cómo se logra materializar este proyecto? Bueno, ese proyecto se logró gracias al apoyo que el Pleno del Tribunal le dio inmediatamente a la idea cuando la presentamos. E indudablemente los servidores constitucionales que a través del tiempo han estado en este programa han contribuido notablemente al éxito del mismo. Hay que destacar la labor del magistrado emérito Wilson Gómez Ramírez, que fue el primer coordinador del programa en el nombre del Pleno, y posteriormente del magistrado José Alejandro Vargas, quien actualmente es el coordinador. Eso unido a los servidores, a los presentadores, a los entrevistadores que han desfilado aquí, son verdaderas estrellas rutilantes ya de la pantalla chica que el pueblo conoce y que espera cada vez que se presentan a través de las ondas, naturalmente, de la televisión nacional. Eso ha ayudado enormemente al desarrollo con la cooperación de todos. Siempre el tribunal le ha dado un gran apoyo al programa y nos sentimos en el Pleno del tribunal muy complacidos de la labor que se ha realizado. Muchas gracias, magistrado. Magistrado, usted ha hablado sobre el objetivo y el nacimiento de este programa y sobre todo esa cercanía al pueblo. Durante la pandemia 2019, pero que inicia en República Dominicana en marzo de 2020, el programa La Voz del Tribunal Constitucional no se detuvo, todo lo contrario, se robusteció.
Pero algo particular pasó. Usted creó un segmento. Básicamente, usted todas las semanas se comunicaba con el pueblo dominicano a través de este espacio en una reflexión. ¿Cómo surge crear ese segmento? De la necesidad de comunicarse uno con el país en un momento sumamente difícil. La pandemia creó una situación en el país donde había mucho escepticismo, donde la gente estaba rodeada de la incertidumbre, no se sabía hacia dónde íbamos, no se sabía cuándo uno se iba a morir después de haberse enfermado, porque no había en ese momento ningún medio posible de determinar si una persona se iba a contagiar, qué tipo de contagio, cuáles iban a ser las consecuencias del contagio. Y entonces a mí me pareció conveniente recrear el espíritu de la gente sobre temas importantes que podían, digamos, de alguna manera aliviar ese sentimiento, repito, de incertidumbre que se apoderó de toda la familia dominicana. Las noticias eran terribles en el mundo entero, cerrando ciudades, muertos, no había autopsia para los cadáveres, no aparecía ningún medicamento apropiado hasta que aparecieron posteriormente la vacuna. Y yo pensé que en el pequeño estudio que tengo en mi casa, podía empezar una conversación sobre temas constitucionales interesantes. Y bueno, adquirí unos equipos ahí, primero eran prestados, después adquirí, los tengo preparados ahí, ¿verdad? Y empecé a conversar esa reflexión para vivir en Constitución. Era una manera de ejercer un poco ese magisterio que yo he desarrollado durante más de prácticamente 50 años en las universidades. Y dio muchos resultados. Lo que pasa es que en esa época yo lo podía hacer toda la semana, no había de otra. Ahora, con todas las obligaciones que he tenido y tengo, que se han acrecentado en el tribunal, pues me han pedido, incluso gente en la calle, profesionales que me dicen, ¿cuándo vuelven las reflexiones para vivir en Constitución? Les prometo que el año que viene empezaré desde enero y trataré de no fallar nunca, porque en un momento era quincenal, cada 15 días, en otro momento era semanal. Lo haremos como mejor convenga al programa para no romper el ritmo que debe tener, de los segmentos que tiene, y siempre con el ánimo de que la ciudadanía se vaya, digamos, preparando para vivir en Constitución. Así es. Magistrado, este espacio ha tenido varios segmentos. Reflexión para vivir en Constitución, como bien usted manifiesta, llegó al corazón del pueblo dominicano. Pero ¿cuál de los demás segmentos, dígase efeméride constitucional, cápsulas sobre sentencias del Tribunal Constitucional, considera usted que ha permeado también en el alma del pueblo dominicano? Bueno, eso sería una opinión arbitraria, porque sería exclusivamente de mi responsabilidad. Yo no puedo hablar en nombre de la legión de televidentes que ven el programa y que lo escuchan, los radioyentes, por la emisora nuestra, ¿verdad? Entonces, sería muy personal decir cuál es el segmento que más gusta. Yo creo que eso hay que preguntárselo a los televidentes. Y a mí me parece que el programa haría muy bien si puede organizar una encuesta entre los amigos televidentes que reciban un premio del tribunal que consista, si son estudiantes de Derecho, en libros del tribunal, en constituciones, en otras cosas, y que ellos respondan cuál es el segmento que más les gusta. Le puedo decir yo que a mí me gusta mucho, y ojalá el tribunal pueda continuar, Rosa y la Constitución, porque esos segmentos donde se escenifica lo que es el respeto, el cumplimiento de un derecho o el ejercicio de un deber, me parece que llega profundamente al ciudadano dominicano. Me parece también que esa serie de decisiones del tribunal que se presentaban en los pueblos, que traían un caso, por ejemplo, como el de Cayo Levantado o Loma de Miranda u otros,
eso también le gusta mucho a los ciudadanos, porque es una vivencia en la propia voz de los que han estado involucrados en esos casos que ha decidido el Tribunal Constitucional. De manera que esa es una vivencia propia que la gente se siente identificada. Pero por supuesto, es a los ciudadanos a quienes les toca decidir cuál es el segmento que más les gusta, no a mí. Bueno, acaba de comprometer a la producción del programa en una ardua labor y sobre todo esa conclusión de que definitivamente el documental sobre las sentencias más relevantes del tribunal ha calado en el pueblo dominicano, porque de la voz llana de alguien que ha sido víctima de la conculcación de sus derechos fundamentales, entonces reciben un aliciente de que el tribunal está ahí y los apoya. Y Rosy, la Constitución es definitivamente un segmento cumbre de este espacio. Mira, Mildred, sí, cuando a Presbiterio Meli le preguntan su situación con el seguro de salud, que él dice que él estaba debajo de un árbol y que cuando él sintió el golpe que le dio y cayó y que alguien dijo, ese hombre se murió, cuando él dice, cuando a un hombre le niegan sus derechos y estalla en lágrimas, y entonces él da las gracias al Tribunal Constitucional porque él sintió que con esa sentencia le restituyeron un derecho fundamental. Eso no son palabras, esas son realidades y la gente se convence con realidades en la voz propia de quien sufrió ese accidente de trabajo, ese accidente laboral, y que al mismo tiempo obtuvo la protección del Tribunal Constitucional. Así es. Como han escuchado la propia voz del presidente del Tribunal Constitucional, las sentencias relevantes y sobre todo las que de viva voz se escuchan de sus víctimas, quienes han sido conculcados sus derechos y el Tribunal Constitucional se los ha resarcido, es determinante para vivir en Constitución, para vivir en democracia y en un Estado que defiende a sus ciudadanos. Tras la pausa, continuamos con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional, y esta entrevista magistral con el doctor Milton Ray Guevara. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el órgano garante de la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Conozca más accediendo a nuestra página web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana. Continuamos con el desarrollo de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Conversamos con el magistrado Milton Ray Guevara sobre el aniversario de La Voz del Tribunal Constitucional y el aniversario mismo de esta alta corte. Magistrado, 10 años del Tribunal Constitucional, pero ¿cuáles han sido los principales logros de esta alta corte durante esta década? Es imposible resumir los logros del TC, del Tribunal Constitucional, en la brevedad que impone este programa. Pero si uno pudiese hacer, digamos, un ranking de los logros del Tribunal Constitucional, son múltiples y variados. En el plano internacional, el Tribunal Constitucional es uno de los más prestigiosos del mundo entero. Tan pronto como en el año 2012 a nosotros se nos concedió la sede de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, que se celebró en el año 2014 en la ciudad de Santo Domingo. Posteriormente, ahora, este año, se celebró la 14ª en Punta Cana. Pero el Tribunal Constitucional desde hace unos 4 años también representa al Grupo Américas en el Buró de la Conferencia Mundial de Tribunales Constitucionales. Actualmente son 118 tribunales constitucionales. Y la representación del Grupo Américas significa que salvo los Estados Unidos y su Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional Dominicano representa a todos los tribunales de América. Y ese es un gran logro porque somos el tribunal más joven del universo
y en consecuencia hemos fomentado acuerdos interinstitucionales con el Tribunal Plurinacional de Bolivia, con la Corte Constitucional de Colombia, con el Tribunal Constitucional de Perú, con el Tribunal Constitucional de España, con el Tribunal Constitucional de Corea, para mencionar algunos, lo cual ha supuesto que hemos tenido intercambio de letrados con España, que hemos enviado letrados e integrantes de la Secretaría a cursos de formación, por ejemplo, en Cartagena de Indias, organizado por la Cooperación Española. En fin, nuestros magistrados han asistido a diversos encuentros. La unidad de género del tribunal se ha incorporado a diplomados, a celebraciones de talleres en el mundo. Es decir, en la parte internacional tiene un sólido prestigio el Tribunal Constitucional. En el ámbito nacional, nosotros hemos desarrollado en dos vertientes un cúmulo importante de actividades. En lo que yo llamo el aspecto pedagógico, el tribunal ha organizado seminarios, diplomados, talleres, jornadas, presentaciones de obras, presentaciones artísticas. Hemos organizado el mes de la Constitución, que supone jornada de reforestación, caminata por la Constitución, lectura de la Constitución, murales de la Constitución, ensayos constitucionales, la gala de la Constitución. Bueno, las Olimpiadas del Conocimiento Constitucional. Más de 168 títulos impresos por el Tribunal Constitucional. Eso es remarcable. Eso es algo extraordinario en un tribunal. En consecuencia, nosotros hemos organizado entre esos diplomados congresos. Ya llevamos 5 congresos. Entre diplomados, talleres y jornadas. Al mismo tiempo, hemos organizado congresos. Recientemente se celebró el 5º Congreso sobre la constitucionalización de la globalización. Y el país se ha beneficiado, los abogados, los periodistas, los maestros, los pastores evangélicos, cristianos, por supuesto entidades públicas como la Policía Nacional, que ha recibido 2 diplomados sobre el debido proceso y sobre la organización del Estado. En fin, ahí hemos hecho una labor importantísima, publicando también nuestros compendios de jurisprudencia, llevando a las escuelas charlas, entregando constituciones todo el año en diversos sectores, firmando acuerdos. Bueno, en el ámbito jurisdiccional, más de 6.030 sentencias. Y eso ha significado uno de los aportes esenciales del tribunal, porque digamos que el producto más acabado del tribunal son las decisiones, son las sentencias. Lo que pasa es que el tribunal está obligado por su ley orgánica, por el artículo 35, a ejercer la pedagogía constitucional, por el déficit del conocimiento de la Constitución que se ha acumulado en tantos años en la República Dominicana. Ahora, ¿qué pasa con la producción jurisprudencial nuestra? Que la Constitución señala claramente que las decisiones del tribunal son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para todos los órganos y poderes del Estado. Quiere decir que las decisiones del Tribunal Constitucional están por encima de cualquier decisión de cualquier tribunal en la República Dominicana, porque esa es la única manera de garantizar efectivamente la supremacía de la Constitución. Que el órgano defensor y guardián de la Constitución diga, hable por la Constitución, se exprese por la Constitución, trate de proteger a la Constitución. En consecuencia, cuando uno analiza las decisiones del Tribunal Constitucional, cuando uno ve que hay un folleto que tiene 60, 70
decisiones del Tribunal Constitucional, sentencias relevantes. Cuando uno observa que el tribunal ha publicado un pequeño libro de las 10 sentencias más relevantes del tribunal a raíz de un seminario que se realizó en la Universidad APEC, uno se da cuenta del trabajo. Pero además, cuando la semana pasada el Tribunal Constitucional publica 3 tomos de jurisprudencia del tribunal, uno se da cuenta de que lo que liga el cordón umbilical entre el ciudadano, entre la sociedad y el tribunal, son sus decisiones, porque protegen al ciudadano contra el ejercicio del poder. Las constituciones son mecanismos de limitación del poder de los gobernantes. En consecuencia, cuando uno observa jurisprudencia que protege a la mujer, que protege al medio ambiente, que protege a los sectores vulnerables, que protege el derecho a la salud, que protege el derecho a la seguridad social, que protege el derecho a la educación que tienen los niños, que protege el derecho al uso del agua en un edificio de apartamentos, cuando uno observa que el tribunal, cuando ejerce el control preventivo de los tratados internacionales, defiende la soberanía dominicana y los principios vertebrados en la Constitución de la República, se da cuenta de que efectivamente los obreros se sienten protegidos de las decisiones que se refieren a la seguridad social. La mujer se siente protegida, pero se siente protegida cuando el tribunal dice la cuota de la mujer no puede ser una cuota territorial, porque eso es para engañar a las mujeres, con todo el cariño, lo digo así. ¿Y qué dice el tribunal? No, es por circunscripciones electorales, así no se van a aventajar a los hombres en la cuota, porque hay un principio de igualdad en la participación política. Entonces, esas son realidades. Cuando el tribunal crea un nuevo derecho, que es a una buena y sana administración del Estado, está haciendo uso de un principio que hay en la Constitución Dominicana, que la lista de derechos, que es amplia y generosa, no es limitada. Cuando el tribunal decide que la visita conyugal de un privado de libertad es un nuevo derecho fundamental, lo hace en el ejercicio de esas prerrogativas que la propia Constitución le da. Y claro, eso llena al ciudadano. En el caso de la mujer no podía contraer matrimonio. Tenía una prohibición de 9 meses posterior a su divorcio. Y el hombre, muy alegre y contento, se divorciaba hoy y mañana podía casarse. Bueno, pues el Tribunal Constitucional dijo eso es discriminatorio, eso rompe el principio de igualdad. Claro, en esa época, que eso viene del Código Civil de 1804, siglo XIX, había el tema de la paternidad. Se temía que una mujer divorciada se casara y pudiese estar en estado de gestación. Pero ahora con la modernidad se sabe si está embarazada o no. Un ejemplo para que ustedes vean lo que el tribunal ha hecho en el campo de la protección de la mujer. Como ha dicho también el tribunal que el derecho de propiedad sobre un arma de fuego que es utilizada para amenazar a una mujer es un derecho de propiedad precario y que la autoridad puede someter a esa persona a estudios psicológicos adecuados para devolverle el arma si efectivamente pues, se corresponde con sus condiciones psíquicas. Entonces, todas esas sentencias tocan al ciudadano. Cuando el tribunal dice que a un niño no se le puede privar de un examen, de recibir el examen final en un colegio, porque los padres no hayan pagado las cuotas, ¿qué está haciendo el tribunal? Protegiendo el derecho a la educación. No es que el tribunal está beneficiando a los padres malapaga o que no pueden pagar por la precariedad de su situación económica. Lo que está diciendo el tribunal es que ese niño no puede sufrir el trauma inmenso de ver que sus compañeritos están recibiendo el examen y que cuando él pregunte, ¿por qué? Bueno, porque sus padres no han pagado.
Bueno, habrá los mecanismos para cobrarle a los padres, habrá los mecanismos, y bueno, si tiene que cambiar del colegio porque los padres no pueden pagar, lo que sea, lo que no pueden privar a ese niño es el derecho a la educación. Como el tribunal ha declarado que el derecho a la pensión es imprescriptible. Usted ha trabajado 30 años, 40 años, nadie le puede quitar el derecho a la pensión. La pensión puede ser de tal o cual magnitud. Todo eso, puede haber regulaciones, pero usted no pierde el derecho porque no se la hayan dado. Es que usted se lo ganó con un trabajo digno durante 30, 20, 40 años y eso nadie se lo puede quitar, porque si no estaríamos en presencia de alguien, la sociedad se enriquece ilícitamente del trabajo desarrollado por un ciudadano o por una ciudadana durante 20 y 30 o 40 años. De manera que la jurisprudencia del tribunal no se puede sintetizar así rápidamente, porque ella ha ido desde determinar los perfiles de la nacionalidad dominicana para proteger la identidad de la nación dominicana, la identidad de los dominicanos. Ha ido hasta preservar las letras del himno nacional, que es único, invariable y eterno, el himno nacional. En consecuencia no se puede cambiar las letras del himno. Entonces el tribunal ha tenido una presencia que los ciudadanos poco a poco se dan cuenta de que su vida se refleja en las decisiones del tribunal. Y cuando uno se siente reflejado e identificado con algo, lo ama más. Y por eso es que hoy el pueblo dominicano y la gente dice, nos vemos en el Constitucional, como diciendo, yo te arreglo allá porque ese tribunal falla en derecho y falla pegado de la Constitución y no recibe instrucciones de ningún poder nacional ni de un poder extranjero. Aquí hablan de justicia independiente. Bueno, deben poner, el ejemplo que deben poner es la independencia con que se maneja el Tribunal Constitucional. Nadie puede darnos una orden a nosotros, a los jueces ni a las juezas del Tribunal Constitucional. Fallamos en propia conciencia y por eso en nuestro tribunal se respeta tanto el voto particular, disidente o salvado. Y eso pues fortalece la democracia interna en el tribunal y garantiza y da mayor seguridad jurídica. Luego de ese brillante resumen es fácil entender por qué, aun siendo los más jóvenes dentro de la comunidad internacional, se venga a ver cómo hace las cosas el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Bueno, yo te puedo decir lo siguiente. Recientemente, bueno, tú estabas en Cartagena de Indias y tú escuchaste lo que dijeron presidentes de tribunales y representantes y secretarios de tribunales sobre la comunicación del Tribunal Constitucional, que consideran que es la mejor de todas. Y ese es un inmenso privilegio para el Tribunal Constitucional, porque hemos ido mejorando paulatinamente y con esos medios de comunicación y la creatividad de la propia directora de comunicación del tribunal y de todos los que trabajan en comunicaciones, hemos apuntalado el Tribunal Constitucional como un órgano que comunica y que comunica bien, que le llega a la gente, que la gente, y fuera del país, nuestro portal, nuestra web y nuestros programas son vistos constantemente para tratar de asimilar, y casi yo lo digo con cierto orgullo, de copiar cosas que nosotros hacemos, porque estamos, como dice la juventud, adelante en materia de comunicación constitucional. Efectivamente, magistrado, y como usted lo ha dicho, el Tribunal Constitucional es el garante de la supremacía de la Constitución y así lo ha hecho sentir en el pueblo dominicano. Pero magistrado, luego de esta primera década del Tribunal Constitucional, ¿cuáles son los desafíos que usted considera que tiene el tribunal en lo adelante? Mildred, muchos. Esto empieza ahora y hay que reforzar el trabajo y hay que continuar. Algunos aspectos. Nosotros tenemos que ya empezar a realizar estudios e investigaciones constitucionales. La investigación constitucional es un elemento importante para conocer el estado de desarrollo de la sociedad dominicana en el ámbito del conocimiento constitucional.
Ya nuestro Centro de Estudios Constitucionales está trabajando en las primeras investigaciones, porque el centro tiene un cúmulo de actividades de divulgación, de difusión, de publicación. Pero está la investigación. Y justo en este momento, nosotros, el Pleno hace algunos meses creó la unidad de investigación, que está, digamos, la más veterana es la doctora Laia Rojas, que es brillantísima y que en España consideran que está a nivel europeo de su conocimiento, de su entrega y de su capacidad, y ahora nos estamos reforzando para que esos estudios constitucionales puedan ayudarnos a entender la realidad constitucional de la República Dominicana. Y el propio tribunal pueda abrevar en esas investigaciones para saber lo que está pasando. Por ejemplo, una de las líneas de investigación ahora es el derecho a la salud. Eso es fundamental. Una gente enferma no puede ser una gente feliz. La gente enferma se siente infeliz. No puede producir lo que ella misma persigue y quiere, ni tampoco puede producir lo que la sociedad espera de ella. Entonces, la aplicación verdadera de un derecho a la salud es fundamental. Y nosotros nos encontramos en la República Dominicana con la distorsión siguiente. Aquí se aprobó un 4% del Producto Interno Bruto para la enseñanza de la Constitución. Y entonces aquí todavía hay hospitales que no tienen herramientas, que no tienen medicamentos, que no tienen las medicinas, a pesar de que se han creado las farmacias del pueblo y una serie de cosas. Y bueno, no llega al 2% del Producto Interno Bruto. Y entonces, ¿qué significa eso? Que a pesar de la seguridad social, a pesar del plan básico de salud, a pesar del seguro de salud, nosotros tenemos que mejorar la salud de la gente. Por eso la investigación primera que está haciendo el tribunal es precisamente sobre los alcances del derecho a la salud, porque efectivamente, óyeme, si tú no tienes salud, tú no rindes en la sociedad, tú no puedes alcanzar los propósitos que tú mismo has diseñado en tu vida. Eso es cierto, tú no tienes ánimo para nada, ¿verdad? Y en consecuencia, todas esas cosas hay que estudiarlas y enfocar en una visión holística el esfuerzo que debe hacer el Estado a través de las políticas públicas para enfrentar los males sociales que tenemos. Hemos avanzado enormemente como país. Esa es la gran ventaja de la República Dominicana. Hemos tenido un crecimiento económico extraordinario en toda la región del Caribe y en el mundo. Bueno, pero falta redistribución. Nosotros necesitamos más justicia social, necesitamos más oportunidades para un grupo, un segmento importante de la juventud que ni estudia ni trabaja, los ni. Y ese es un segmento importante. Entonces, el futuro de la nación dominicana está en ustedes, los jóvenes, en la juventud, que estudie, que progrese, que eche hacia adelante. No todo el mundo tiene que hacer una carrera universitaria. Puede hacer cursos técnicos, por ejemplo, la labor que ha realizado el Infotep es grandiosa. Y también los institutos de formación. Yo siempre he sido partidario, de que los liceos nuestros se conviertan progresivamente en politécnicos. No todos, pero hay que darle una oportunidad rápida a los jóvenes, porque cuando tú te gradúas de plomero o de técnico electricista y tú tienes 3 hermanitos y una mamá y un papá y te gradúas, tú puedes trabajar, tú puedes contribuir a ayudar a tus hermanitos y tú tienes posteriormente la posibilidad de estudiar en una universidad por el trabajo que tú realizas, porque lamentablemente, ¿con qué se come un título de bachiller normal en la República Dominicana? ¿Qué hace un bachiller con su título? ¿A dónde va? Si aquí ya para competir se necesitan 1 o 2 o 3 maestrías. ¿Qué hace un bachiller con ese título? Entonces, todo eso supone un rediseño de las políticas públicas.
La Constitución es el arma para eso. Y ahí vamos a otra meta del Tribunal Constitucional. Fundamental. El tribunal tiene que seguir insistiendo en la necesidad de que se cumpla el mandato del artículo 63, numeral 13, que hace obligatoria la enseñanza de la Constitución en los centros educativos privados y públicos. El lunes de esta semana, yo salí realmente jubiloso, alborozado, feliz y contento. ¿Por qué? Porque junto a la doctora Mayra Cabral, Mayrita cariñosamente, convocamos un grupo de rectores universitarios. Fueron más. Y ahí prácticamente se acordó que a partir de enero, nosotros progresivamente, no de manera única, nosotros vamos a tener una asignatura en todas las carreras universitarias que se va a llamar Conocer la Constitución o la Constitución. Eso no va a excluir la posibilidad de que transversalmente en las diversas asignaturas se conozca también aspectos constitucionales. Porque un ingeniero que va a construir una urbanización necesita la permisología y necesita los estudios de suelo. Y todas esas cosas están reglamentadas desde la Constitución hasta las leyes. En consecuencia, el hecho de que nosotros podamos arrancar, porque debo decir que el señor ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, doctor Franklin García Fermín, ha sido un verdadero aliado de esta causa, al igual que la distinguida vicerrectora de Extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, doña Rosalía Sosa. Pero ahí estaba el presidente de la ADRU, de la Asociación Dominicana de Rectores Universitarios, el doctor José Jacín Hijo. Habían representantes de la universidad, la vicerrectora Matos, de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, la rectora de UNIBE, doña Odil, Ricardo Winter, que es rector de una entidad, la señora rectora de la Universidad de la Tercera Edad, el señor rector de la Universidad APEC, el doctor Holguín H., don Franklin. Entonces, lo que yo quiero decir es que en esa reunión nosotros definimos que ya en enero progresivamente vamos a tener la enseñanza de una materia cuyo programa está siendo diseñado por el tribunal. Tú has participado, Mildred, desde hace tiempo en ese esfuerzo, porque tú llevabas con el Ministerio de Educación esas actividades que conjuntamente desarrollamos con la finalidad de empezar por las escuelas. Y a veces tú oyes que en el Ministerio de Educación dicen que ellos lo están haciendo, que está transversalmente. No, ese no es el mandato de la Constitución. Y el tribunal ha firmado 3 acuerdos con 3 ministros diferentes y un 4º acuerdo que fue el de la Cátedra de Constitución con uno de los últimos, con el penúltimo ministro de Educación. Entonces, eso sigue siendo una asignatura pendiente, pero eso es vital para el tribunal, porque esa obligación de pedagogía constitucional se ejercerá más directamente cuando los niños, a través de la Constitución infantil, puedan conocer su Constitución. Y todos sabemos que la doctora Dulce Vargas Corona, que es educadora, abogada y es la esposa del magistrado Víctor Joaquín Castellano Pizarro, es la autora de la Constitución infantil. ¿Por qué se le tiene miedo a la enseñanza de la Constitución en las escuelas? ¿Por qué hay tanta dejadez? ¿Por qué es tan fácil crear cualquier cosa en la escuela? Yo tengo mi propio criterio sobre eso. Martí y Pedro Enrique Ureña decían que solo la cultura salva a los pueblos. El conocimiento cultural, los hábitos, las creencias, los usos, el pensamiento, las ideas. Esa es la cultura. Bueno, pues este modesto y humilde samanense considera que solo el conocimiento de la Constitución libera al ciudadano, lo libera de la opresión, lo libera de la ignorancia, lo libera de los padecimientos de regímenes que violan los derechos fundamentales. Y entonces eso
es un esfuerzo muy grande, porque a lo mejor lo que quieren son ciudadanos sumisos que no puedan ejercer sus derechos ni cumplir con sus deberes. Y de eso no es lo que se trata, porque la Constitución es la Biblia institucional de un país, es la norma suprema y fundamento del ordenamiento, es la carta de navegación del pueblo dominicano. Ahí están todos los principios de la convivencia, ahí están los símbolos patrios, ahí está el lema patrio, y todo para asegurar lo que desde el 6 de noviembre del año de 1844, como proyección del 27 de febrero de 1844, todos queremos una República Dominicana eterna, donde Dios sea el soporte de la patria y la libertad, y donde la gente pueda vivir con dignidad, teniendo pan, techo, educación, transporte, salud, cultura, recreación, que es el camino de la felicidad constitucional. No es verdad que la gente vino a sufrir al mundo. Dios no creó la gente para sufrir. Dios los creó para que a través del trabajo lleguen a la plenitud de vida, en el disfrute de los bienes espirituales y materiales de la civilización, que no son el patrimonio de 2 o 3. No, cada ciudadano, cada ciudadana, en razón de su dignidad propia, por el hecho de ser ciudadano y ciudadano, tiene derecho a esos bienes materiales y espirituales, a su disfrute. Creo que después de esta declaración no podríamos agregar nada más realmente. Estuvimos conversando con el magistrado Milton Ray Guevara sobre el aniversario de este espacio, La Voz del Tribunal Constitucional, y el aniversario también del Tribunal Constitucional. No se muevan, porque tras la pausa seguimos con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio, ahora en Spotify. Continuamos en esta celebración del 7º aniversario en su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. En este momento nos acompaña el coordinador de este espacio. Hablamos del magistrado José Alejandro Vargas, a quien recibimos en La Voz del Tribunal Constitucional. Magistrado, bienvenido a su espacio. Gracias, muchas gracias. Un saludo muy afectuoso para toda la teleaudiencia. En este momento no tengo más que manifestar la gran satisfacción y el privilegio de que precisamente este 7º aniversario, esta celebración, me encuentre a mí como coordinador de un espacio del que yo debo reconocer la grandeza y la entrega, porque he sido testigo de esa entrega incondicional de un equipo de gente joven, unos jóvenes que semana tras semana están produciendo un programa más allá de las alturas de las propias expectativas, y no tiene uno más que sentirse satisfecho y reconocer la grandeza de esta juventud, sin que implique esto un menoscabo de los aportes de la experiencia, porque no es que tampoco vayamos a echar los años a un lado, porque tanto el otoño como la primavera son necesarios para producir las estaciones del año. Entonces yo quiero felicitar realmente a los integrantes de este equipo. Quiero reconocer públicamente también los aportes que hizo el magistrado emérito Wilson Gómez, que fue el primer coordinador que tuvo este espacio. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Sería injusto y un tanto egoísta de mi parte que yo no reconociera y felicitara al presidente del Tribunal Constitucional de la República por haber sido el ideólogo y precursor de este medio, este vehículo de transmisión de una cultura constitucional que hasta este momento ha dado y ha
producido efectos en la población, porque gracias a este medio de difusión se conocen las actividades y se conocen los precedentes de esa alta corte como órgano constitucional encargado de garantizar la supremacía constitucional, el orden constitucional y algo muy maravilloso que son las garantías de los derechos fundamentales. Como órgano de difusión, uno de los mayores dentro del Tribunal Constitucional, del contenido de la Constitución y del quehacer de nuestra alta corte, ¿entiende usted que ha faltado algo para seguir llegando a la población y llevando esa cultura constitucional tal y lo ha establecido el presidente de la alta corte y ustedes los jueces? Bueno, lo que ha faltado es propiamente lo que falta en toda sociedad en desarrollo. Seguir trabajando, seguir avanzando y seguir apoyando ese trabajo maravilloso que ustedes semana tras semana realizan en beneficio de la difusión de la cultura constitucional. Hasta ahora eso es lo que ha faltado. Eso es lo que ha faltado y estamos avanzando. Yo les felicito grandemente, les felicito y les conmino, jóvenes que son el presente y son el futuro, que sigan trabajando como lo han hecho hasta ahora. Magistrado, no nos queda más que agradecer y decirles que estamos privilegiados de que nos guíe en este trayecto. Bueno, el privilegio ha sido mío, porque debo confesar que en el tiempo que llevo como coordinador de este espacio, es la primera vez que tengo la osadía de aparecer frente a la teleaudiencia, no porque no sintiera el deseo, sino que la presencia de ustedes, el trabajo de ustedes ha bastado para que ustedes digan por mí de mejor forma lo que yo debo decir. Es decir, que reitero, les felicito y les conmino, les invito a que sigan trabajando con la entrega y la dedicación con que lo han hecho hasta ahora. Con esto gana el pueblo dominicano, con esto hemos aprendido todos y no crean ustedes que semana tras semana, yo veo el resultado del trabajo que tesoneramente realizan ustedes detrás del telón. Y yo tengo la facilidad y la tranquilidad desde un mueble sentado ver ese enorme trabajo que sé que les cuesta a ustedes mucho sacrificio. Les reitero realmente la invitación para que sigan por esos senderos. Ustedes son valiosos y son jóvenes con una perspectiva de proyección de los valores que realmente alimentan la convivencia. No se trata solamente de valores y principios y reglas terrenales, sino que también se trata de que ustedes difunden esos valores y esos principios que desde las alturas nos llegan como invitación para que tengamos una sana convivencia y tengamos felicidad. En nombre de todo el equipo, magistrado, queremos agradecer sus palabras y decirles que seguiremos en este compromiso de educar, informar a la población sobre el quehacer de esta alta corte y de el contenido de la Constitución. A ustedes en sus hogares decirles que continúen con el desarrollo de la voz del Tribunal Constitucional. Seguimos con más contenido en este 7º aniversario de La Voz del Tribunal Constitucional con uno de los segmentos donde usted conoce de las actividades que realiza esta alta corte. Comencemos. El Tribunal Constitucional puso a circular los libros Una década de labor jurisprudencial con 3 volúmenes y Una década de justicia constitucional, 10 sentencias trascendentes. Esta labor jurisdiccional ha sido realizada sin desmayo, al margen de los ajustes necesarios en ocasión de las 2 renovaciones de los integrantes del Pleno, lo que da fe de la entrega y la capacidad profesional de las juezas y los jueces que han integrado el TC desde el año 2011. Pero más aún, el voto favorable de una mayoría calificada de 9 jueces para aprobar cada decisión, tras horas de estudio y discusión, ha contribuido esencialmente a dar legitimidad y blindar sus decisiones
fortaleciendo la democracia interna y la seguridad jurídica. La profundidad de las reflexiones y la diversidad de los temas desarrollados por los distinguidos panelistas, sin menoscabo de los conceptos emitidos por nuestro rector magnífico, doctor Franklin Holguín H., así como por el decano de la Facultad de Humanidades, doctor Alejandro Moscoso Segarra, garantizan sin duda alguna la calidad de esta obra que ofrece a todos sus lectores la oportunidad de adentrarse en el contenido de cada una de las sentencias analizadas. Muestra más que fehaciente de la amplitud y profundidad de la labor llevada a cabo por el tribunal en esta primera década de su existencia. Más que agradecidos por su sintonía, esperando que hayan disfrutado tanto como nosotros el contenido del 7º aniversario de La Voz del Tribunal Constitucional en esta labor que busca fomentar el desarrollo de la Constitución. Recuerde que puede ver este episodio y todas las ediciones anteriores del programa en nuestro canal de YouTube Tribunal Constitucional, justo en la lista de reproducción La Voz del Tribunal Constitucional, así como seguirnos en todas nuestras plataformas digitales para que usted se entere del accionar del Tribunal Constitucional. Escucha además nuestro programa La Voz del Tribunal Constitucional Radio en Radio Educativa 95.3 para Santo Domingo y 106.5 para todo el Cibao, además de escucharnos on demand en Spreaker, Spotify, Google y Apple Podcast. Queridos amigos, nos reencontramos la próxima semana donde juntos seguiremos en esta labor pedagógica para crear esa cultura constitucional que nos lleve a un Estado social y democrático de derecho.